Estación Bernal. En la actualidad, se puede observar por fuera a través de una cerca de malla ciclónica que intentó proteger del vandalismo esta antigua estación ubicada en Tequisquiapan, Querétaro, llamada Estación Bernal. La construcción de esta estación es de materiales resistentes, a diferencia de la de San Juan del Río, que se construyó completamente de madera. La historia de Ferrocarriles Nacionales de México en la región de San Juan del Río, que incluía Tequisquiapan, se empezó a escribir a partir del año 1881, durante el Porfiriato, en que llegó por primera vez el tren hasta la estación San Juan del Río. Existieron, antes de su privatización, dos rutas del ferrocarril que pasan por territorio sanjuanense. La primera es la del Ferrocarril Central Mexicano, Ciudad de México a Ciudad Juárez, que llegó en 1881, y la segunda, que es otra línea separada. Se conoció en su origen como Ferrocarril Nacional Mexicano, que viniendo desde la Ciudad de México, pasando el estado de Hidalgo, llegó a Tequisquiapan en 1903 con el presidente Díaz. Esta ruta pasa por San Nicolás, Tequisquiapan, La Llave, San Juan del Río, y La Valla, La Fuente, comunidades de ambos municipios. Poco tiempo después, en 1903, se tendió vía férrea o espuela para conectar la estación San Nicolás con la estación San Juan del Río. En la estación Bernal, entre comillas, te sorprenderás al encontrarte con una auténtica joya, una hermosa pero añeja locomotora que data de principios del siglo XX. El territorio de Tequisquiapan perteneció a San Juan del Río. Hoy forma parte de la zona metropolitana de San Juan del Río, que es la segunda más importante del estado de Querétaro, la octava más grande del Bajío y ocupa el lugar 44 a nivel nacional de las zonas metropolitanas de México. La historia de Tequisquiapan no se puede entender sin la de San Juan del Río. Cuenta la leyenda que en el año de 1903 el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, inauguró el tramo del nuevo Ferrocarril Nacional Mexicano desde la Ciudad de México, en la estación Buenavista, hasta la ciudad Santiago de Querétaro. En ese viaje llegó a Tequisquiapan para inaugurar la estación en ese lugar. Fue el tren presidencial el primero que llegó ahí. Cuentan que el presidente Díaz bajó del tren y fue recibido por el profesor tequisquiapense Rafael Zamorano, en compañía de una comitiva en su mayoría de estudiantes. Don Porfirio miró al norte y vio a lo lejos una montaña que sobresalía. Intrigado, preguntó al profesor Zamorano qué era aquello que se veía a lo lejos. El profesor le contestó que era la imponente peña de Bernal. El presidente Díaz quedó mudo, un momento nada más, para posteriormente expresar: entonces, esta estación llevará el nombre Bernal. Por lo tanto, así se explica que la estación de Tequisquiapan lleve ese nombre, al avistamiento de la peña de Bernal que hizo Porfirio Díaz, y no por estar en aquel lejano pueblo.
Muchos en su momento se confunden al escuchar sobre la estación Bernal y asumen que se encuentra en aquella población, que además pertenece a otro municipio llamado Ezequiel Montes y dista mucho de Tequisquiapan. Definitivamente, esta estación debió llamarse Tequisquiapan, en correspondencia al lugar donde se encuentra. Para 1906, incluso, al celebrarse el centenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, se hizo una petición formal para poder cambiar el nombre de esta estación Bernal por el de Estación Juárez, pero definitivamente debido a los gobiernos neoliberales no prosperó. Y antes al contrario, lamentablemente cancelaron en la década de los 90 el servicio original de trenes de pasajeros al privatizarlo. Más adelante de la estación Bernal sigue otra también histórica en la ruta, la estación San Nicolás, ubicada en este poblado perteneciente a Tequisquiapan.